Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Pedro, te veo muy inquieto. ¿Te pasa algo? Estoy nervioso porque hoy empezamos la cosecha. El primer día cuesta un poco y a veces se complica. No, hombre, tranquilo. Hasta podrías enfermarte. Lo bueno es que Pedrito ya se encuentra con los trabajadores en el corte. Tenés razón, Cata. Nuestro hijo, sí nos apoya bastante en los trabajos de la finca. Solo que llegue el ingeniero de Anacafé y nos vamos a supervisar el trabajo. Pedro, se me viene a la mente la primera cosecha de café en esta finca. No estabas tan nervioso como hoy, a pesar de que solo teníamos un pulpero manual. Es cierto, Cata. ¡Qué tiempos aquellos! Me recuerdo que apenas fueron 25 quintales pergamino, pero todo lo que nos costó beneficiarlos con un solo pulpero, que por cierto ahora adorna el corredor como parte de la historia de esta finca. Creo que ya vino el ingeniero Luis. No te vayas a olvidar de tu machete. Por aquí lo tengo listo. Ingeniero, buenos días. Pase adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias, don Pedro. Buenos días, ingeniero. ¿Desea una taza de café antes de salir al campo? Se lo agradezco, doña Cata, pero mejor al regreso. Por el momento prefiero ir a ver el corte de café. ¿Nos vamos, don Pedro? Con mucho gusto. Hoy nos vamos en mi pick-up. Cata, mi amor, el ingeniero almorzará hoy con nosotros, debido a que por la tarde observaremos el despulpado. Está bueno, mi amor. Por aquí los estaré esperando y les prepararé un delicioso almuerzo. Con cuidado en el camino. Ingeniero, el corte lo iniciamos cerca de acá, en la parte baja de la finca, pero quiero que le demos un recorrido a todo el cafetal, para que observe cómo viene toda la maduración. Con mucho gusto, don Pedro. Así tendré una mejor perspectiva de la maduración del fruto en su finca. Mire la carga de este lote. Por ahí se le ven algunos granos que empiezan a madurar. Es cierto. Pare, por favor. Quiero ver si no tiene ataque de broca en su cafetal. A la vuelta paro, ingeniero. No creo que encontremos daño. Se ha tenido buen control de esa plaga. Aparte de las trampas, aplicamos insecticida en algunos focos con el ataque de broca. De varias plantas que he buscado, no he observado daño de broca en los frutos del café. Se lo dije, ingeniero. Considero que el trabajo del plaguero ha permitido la identificación del ataque de plagas y enfermedades, lo cual ha permitido su control a tiempo. Excelente, don Pedro. Ahora sigamos con el recorrido, que por cierto los lotes que ya vimos presentan buena cosecha. Mire este lote, ingeniero. A pesar que se encuentra en la parte más alta de la finca, ya tiene bastante café maduro. Creo que después del lote donde empezaron hoy, nos pasaremos a este cafetal. Me parece bien. De lo contrario, el fruto se puede pasar de maduro o lo más seguro, que se caerá con las lluvias. ¿A qué se deberá que este cafetal maduró antes que los cafetales que están a la par? Las matas de este cafetal son de la variedad Borbón, que es una variedad que madura antes de las otras variedades que tienen en los otros cafetales. Ahora entiendo por qué este cafetal se adelanta con la maduración todos los años. Mire, ingeniero, ya llegamos al cafetal donde están cortando. Pedrito, buenos días. ¿Cómo va ese corte? Buenos días, ingeniero. Cada cortador tiene asignado un surco. Por lo menos cada uno de ellos ya cortó un canasto. Empezamos con buen pie y por lo que veo solo café maduro están cortando, tal y como lo hacemos todos los años, para mantener la calidad de nuestro café. Así tiene que ser, Pedrito. ¿Has observado fruto dañado por la broca? Casi nada. He estado revisando y solo un par de matas observé algunos granos perforados. Considero que eso no nos va a afectar la calidad.
¿Qué pasaría si tuvimos el cuidado de atacar a la broca cada vez que aparecía un foco? No es para tanto, don Pedro. Por lo que observé en el recorrido, realmente usted tiene bien controlada esta plaga. Uno que otro granito brocado siempre se escapa. Eso sí, en la clasificación que tiene en el beneficio no pasará y la calidad del café se mantendrá. ¿Ya viste, papá? Realmente son millones de frutos de café. Más de algunos se escapa, pero eso no es para preocuparse. Tenés razón, mijo. Nos adelantaremos para ir a almorzar y luego iremos con el ingeniero al beneficio para darle la última revisada. Por allá te esperamos, mijo. Creo que haré 2 viajes con el camioncito. Llegaré con el primero como eso de las 3 de la tarde. Pasen adelante, por favor. ¿Cómo está la maduración del fruto en el campo? Está empezando a madurar y se observa buena cosecha. Empezamos en buen tiempo el corte. ¡Ay, qué alegre, Pedro! Bueno, los invito para que se laven las manos y vengan a almorzar. Gracias, doña Cata. Este recorrido me abrió el apetito. Gracias, mi amor. Sírvase, ingeniero, por favor. Tenemos que recuperar fuerzas. Todavía tenemos que supervisar el despulpado. Es cierto, don Pedro. Ya sabe que para eso estamos los técnicos de Anacafé, para apoyarlos en todas las actividades relacionadas con el cultivo del café. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Estamos nuevamente con ustedes, caficultores de todo el país, con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Buenos días para todos. Don Pedro Hernández habló esta mañana sobre el corte del fruto y el proceso de beneficiado húmedo del café. Al regresar de la pausa, conversaremos con Maynor Vázquez para que nos explique a detalle este tema. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. ¿Ya hizo las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya? El tiempo es oro. Proteja su inversión. La roya se puede controlar. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Vamos a las comunidades y capacitamos. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En nuestra escuela enseñamos cómo hacer del café el mejor del mundo. Y además contribuimos en proyectos de salud y educación a través de FUNCAFÉ. Estamos apoyando a los caficultores, pero comprometidos con Guatemala. En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Continúe con los cuidados culturales y el control fitosanitario del almácigo. Efectúe las fertilizaciones disueltas al suelo utilizando fórmulas con alto contenido de fósforo. Se sugiere utilizar 20-20-0, 10-50-0 o 18-46-0. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor ya está listo para hablarnos más sobre dicho tema. Maynor, buenos días. Daniel, buenos días. De nuevo estamos en el programa de los caficultores, el Cafetal Radio, y aprovechamos para saludar a nuestros radioescuchas, en especial a todos los productores de café de las regiones cafetaleras de Guatemala, principalmente a los caficultores que nos escuchan en los departamentos de Alta y Baja Verapaz, que día a día se esfuerzan para producir el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy tenemos un tema muy importante relacionado con las diferentes actividades que se realizan en el proceso de beneficiado húmedo de café. Coméntenos, Maynor, ¿en qué consiste esta actividad? Daniel, el beneficiado húmedo consiste en la transformación del fruto de café maduro a pergamino seco, el cual, a través de secado en patios o secadoras, se lleva entre un 10 a 12% de humedad y se almacena. Para realizar este proceso, se tiene que realizar actividades que van desde el corte del fruto de café, el despulpado, la fermentación del grano, el lavado y clasificación, el secado, hasta el almacenamiento del grano en pergamino. Maynor, cuando se realiza el corte del fruto del café, ¿qué cuidados deben de tomarse en cuenta?
Los frutos de café se recolectan o se cortan a mano cuando ya se encuentran totalmente maduros. Esta actividad se inicia en el mes de agosto en las partes bajas donde se cultiva café y finaliza en el mes de mayo en fincas ubicadas en las partes altas de Guatemala. En la recolección se recomienda cortar únicamente los frutos maduros y por esta razón se deben programar cortes con más frecuencia, principalmente en las regiones donde llueve durante la cosecha para evitar la caída de los frutos por las lluvias. Al realizar el corte del fruto se debe evitar dañar las ramas y hojas, ya que este daño en las ramas y en las hojas puede afectar la preparación del tejido nuevo para la próxima cosecha. Maynor, ¿y cuál es la razón por la que debe cortarse solo el fruto maduro del café? El grano de café debe estar en su maduración óptima debido a que en estas condiciones se manifiesta en la bebida las cualidades óptimas de dulzura, acidez, cuerpo, postgusto, fragancia y aroma. Los frutos maduros no se deben mezclar con los frutos que todavía no han alcanzado su etapa de madurez, como el caso de los verdes y los que no están totalmente maduros, o los frutos muy maduros, los secos, los frutos recogidos del suelo o los frutos brocados, porque alteran la calidad de la bebida de café con sabores desagradables. ¿Cómo influye un fruto defectuoso en el beneficiado y en la calidad de la bebida de café? Daniel, cada defecto en el grano altera el proceso y la calidad en la bebida de café. Por ejemplo, los frutos camagües, o también conocidos como sacán, oponen resistencia al despulpado por falta de miel, con una fermentación dispareja. Al final, este defecto proporciona una bebida áspera. En el caso de los frutos muy maduros, manchan el grano y causan una fermentación dispareja, donde se obtiene un grano defectuoso que produce una bebida de café vinosa o sobrefermentada. Los frutos vanos normalmente traen un grano lleno que es de primera, el cual debemos recuperarlo, y traen uno vacío. Este problema también puede darse por un grano dañado por broca, afectando el rendimiento, lo que da una bebida con un sabor sucio. Los frutos recogidos del suelo, que se caen por efecto de las lluvias o por vientos, alteran el sabor de la bebida, dando un sabor que los catadores llaman sabor a río. Cuando por múltiples razones la cosecha se prolonga, el corte final debe hacerse parejo, donde se recolectan frutos maduros, sobremaduros, enfermos y verdes, pero debe seleccionarse el fruto maduro para su beneficiado. Los granos que presentan algún defecto son buenos y se comercializan en el mercado local debido a que no clasifican para exportación. Hacemos una nueva pausa, pero recuerde que si tiene alguna duda con respecto al tema de hoy puede llamar a los técnicos de Anacafé en este momento a los números 2243-8301 y 2243-8304. También puede enviar un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org. Está escuchando El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Al regresar de esta pausa seguiremos hablando sobre el corte del fruto y el proceso de beneficiado húmedo del café. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. ¿Ya hizo las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya? El tiempo es oro. Proteja su inversión. La roya se puede controlar. El proceso es así de sencillo. Se escoge la mejor semilla, se siembra en almácigo, se trasplanta, se fertiliza, se cosecha, se clasifica, se despulpa, se fermenta, se lava, se pone a secar, se escoge el mejor grano, se trilla, se tuesta y se muele. Desde que se sembró a su cosecha pasaron más de 1460 días. Ahora piense, ¿cuántas personas trabajaron a lo largo de 4 años para obtener la mejor taza de café del mundo? Por eso decimos que en Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala.
Anacafé cuenta ahora con la opción de navegar en su sitio web desde su teléfono inteligente. Ingrese a m.anacafé.org. Podrá acceder al análisis de precios, eventos, información sobre las oficinas regionales y más. Todo al alcance de su mano. m.anacafé.org. Si su finca se encuentra de 3.000 a 4.500 pies sobre el nivel del mar, evite las contaminaciones almacenando el café en un lugar adecuado y alejado de otros productos que emitan olores fuertes, tales como gasolina o cardamomo, entre otros. Continuamos con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, al momento de recibir el fruto maduro en el beneficio, ¿qué cuidados deben de tomarse en cuenta? El recibo del fruto tiene como propósito concentrar en un lugar adecuado el café maduro cortado durante el día, por lo que es necesario conocer la capacidad del beneficio para que el área de recibo tenga el recibidor adecuado para los días más altos de corte. Existen dos formas de recibir el café maduro. La primera, que es la común, se recibe el café pesado, y la segunda forma es por medio de cajas con volúmenes equivalentes a 100, 50 y 25 libras. También algunas fincas grandes cuentan con diferentes puntos de acopio donde llegan los camiones o carretones a recoger el fruto maduro para su traslado al beneficio. Maynor, ¿qué tipo de recibidores de café y cuántos existen en el beneficio húmedo? En los beneficios húmedos de café existen 3 tipos de construcciones para recibir el café maduro: el tanque sifón tradicional, el tanque parcialmente seco y el tanque totalmente seco. En el caso de los tanques de sifón tradicional, estos recibidores fueron los primeros que se usaron y tienen una forma de una pirámide invertida de 4 lados, con una inclinación de 45 grados para facilitar el movimiento de la masa del fruto de café. Estos sifones son de gran tamaño y requieren de grandes volúmenes de agua para su funcionamiento. La ventaja de este sistema es la fácil separación de los materiales indeseables que flotan al tener menos peso, como el café seco, el vano, los granos enfermos y los granos brocados, pero tienen la gran desventaja de utilizar grandes volúmenes de agua. En la actualidad, la mayoría de estos sifones se han modificado a través de tanques más pequeños, que realizan la clasificación del fruto de café por medio de un flujo continuo de agua, lo que da oportunidad de utilizar menos agua y optimizar el manejo de estas aguas mieles para no contaminar el medio ambiente. Maynor, otra forma de recibir el café maduro es por medio del recibidor parcialmente seco. ¿En qué consiste? Este es un tanque donde el café maduro se recibe en seco, cuya característica especial es que se construye tomando como base el 50% de la máxima entrada del café maduro. El movimiento del café se logra por erosión y arrastre, ocasionado por el agua y el peso del fruto, en un piso que se coloca con un desnivel del 5%, utilizando agua reciclada mediante bombeo. Este café tiene que pasar por un tanque sifón pequeño de flujo continuo para su clasificación antes de despulparlo. La ventaja de este recibidor es que es de fácil construcción y su profundidad promedio es de 1 metro. Para efectos de cálculo, en 1 metro cúbico de recibidor caben 13.5 quintales de café maduro. Háblenos ahora sobre el recibidor totalmente seco en el beneficio húmedo de café. Este es un recibidor que tiene una forma cónica invertida, con una pendiente de 45 grados, de 4 lados, diseñado para trabajar sin agua. Por gravedad descarga directamente el fruto a los despulpadores. En la salida se recomienda la instalación de un tubo de agua reciclada para el arrastre del fruto hacia un despedrador desarenador, lo cual evita que las camisas de los despulpadores sean lastimadas por el efecto de piedras, ramas, clavos y otros objetos. Antes de despulpar el grano, se debe clasificar por medio de un tanque sifón pequeño de flujo continuo para eliminar los frutos vanos, secos, brocados, hojas, ramas o piedras. Maynor, ¿cuál es el papel del despulpado del fruto de café en el beneficiado húmedo? El despulpado del fruto es la actividad donde el fruto maduro es sometido a la eliminación de la pulpa, la cual se realiza a través de los despulpadores que aprovechan la cualidad lubricante de la miel del fruto
donde ejercen presión para lograr la separación de la pulpa de los granos de café. Al despulpar un quintal de fruto maduro, se obtiene aproximadamente 60 libras de café despulpado y 40 libras de pulpa. En el despulpado del grano, existen despulpadores que utilizan diferentes volúmenes de agua y otros que despulpan en seco con el propósito de minimizar la contaminación del medio ambiente con las aguas mieles. También se mantienen los nutrientes en la pulpa y se reduce el tiempo de fermentación del grano despulpado. ¿Qué tipos de despulpadores se utilizan para beneficiar el café maduro? Para el beneficiado del fruto se pueden usar los despulpadores de cilindro con pecho de hierro y con pecho de hule, los despulpadores de disco y los despulpadores de cono vertical. Cada uno de estos despulpadores tienen diferentes características al despulpar el grano de café, pero los más utilizados por su eficiencia son los despulpadores de cilindro con pecho de hierro y los despulpadores de cono vertical. Explíquenos ahora cuáles son las características del despulpador de cilindro horizontal con pecho de hierro. Estas máquinas están formadas por un cilindro horizontal de hierro o de aluminio, en la cual va fija una camisa de cobre o de acero inoxidable con ponchaduras. Cuando el cilindro gira, presiona el fruto maduro contra el pechero, que posee canales por donde se van los granos despulpados, y por las cámaras se elimina la pulpa continuamente. Cada despulpador se puede graduar de acuerdo al tamaño del fruto maduro, con lo cual se evita quebrar el grano de café al momento de despulparlo o la pérdida de muchos granos en la pulpa. Estos despulpadores se construyen de diferentes tamaños y capacidades que van de 5 a 100 quintales de despulpado por hora. En los últimos años ha cambiado el diseño de los despulpadores con tendencias a utilizar menos agua, consumir menos energía y que tengan mayor rendimiento. Maynor, ¿en qué consiste el despulpador cónico vertical? Estos despulpadores han estado en constante evolución, con el propósito de reducir el agua en el despulpado, minimizar la energía y aumentar su capacidad. Su estructura cónica está dispuesta de tal forma que realiza su rotación verticalmente y le permite despulpar frutos de diferentes tamaños y darle mayor arrastre a la pulpa. Tienen una capacidad de despulpar entre 45 a 55 quintales maduros por hora. Posterior al despulpado, el grano de café debe clasificarse para mantener su calidad. Recuerde, amigo caficultor, que debe aplicar el fungicida para el combate de la roya y tome en cuenta que la mejor forma de combatir la roya es haciendo un control oportuno y correcto. Anacafé, en apoyo al caficultor, gestionó con empresas de agroquímicos la venta y distribución de fungicidas a mejores precios. Acérquese a las oficinas de Anacafé y solicite su constancia para comprar fungicidas a menor costo. Vamos a la última pausa, ya regresamos. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. ¿Ya hizo las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya? El tiempo es oro. Proteja su inversión. La roya se puede controlar. Estimado caficultor, si ya se encuentra cosechando, asegúrese que durante la recolección en el campo sean seleccionados los frutos que hayan alcanzado su plena madurez fisiológica, es decir, sin verdes ni medio maduros. Gracias por seguir con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy estamos conversando sobre el corte del fruto y el proceso de beneficiado húmedo del café. Maynor, ¿cómo se realiza la clasificación del grano de café después del despulpado? El café pergamino despulpado se clasifica por tamaño y por densidad, con el propósito de separar granos enfermos, granos deformes, granos mal despulpados, cáscara de la pulpa y para uniformizar el tamaño del grano. La presencia de un alto porcentaje de pulpa en las pilas de fermentación puede dañar la apariencia física del grano en pergamino, con la formación de una película rojiza y puede provocar fermentaciones disparejas. El equipo que se utiliza para clasificar el grano despulpado son
las zarandas, las cribas y las parrillas fijas con sifón. Los frutos de café que no pasan la clasificación deben enviarse a un pulpero repasador para despulparlos y posteriormente se fermentan por aparte en pilas de segundas. Maynor, ¿cómo se hace el manejo de la pulpa del fruto de café en el beneficio? En los beneficios tradicionales, la pulpa es trasladada hacia los depósitos utilizando grandes volúmenes de agua, generando alta contaminación ambiental por el desprendimiento de la materia orgánica. En la actualidad, se ha implementado la extracción de la pulpa en seco por medio de un anillo helicoidal y con este tornillo se evita la contaminación por el manejo de aguas mieles y se obtiene una pulpa con más nutrientes. Dentro del proceso de beneficio se tiene la remoción del mucílago del grano. ¿En qué consiste esta actividad? El grano de café recién despulpado está cubierto de una capa mielosa que se llama mucílago. Representa entre 15 a 22% del peso del fruto maduro y mide aproximadamente medio milímetro de espesor. Al quitar el mucílago del grano, facilita el secamiento del café en pergamino y se evita deterioro por fermentaciones indeseables. Las alternativas para quitar el mucílago del grano es por medio del método de fermentación natural y el método mecánico, donde se transforma esta capa mielosa a una sustancia soluble fácil de lavarla. ¿Cómo se realiza el método de fermentación natural para eliminar el mucílago del grano de café? Este método de fermentación natural es el más utilizado en los beneficios en Guatemala y se realiza en pilas adecuadas para esta actividad en un periodo que puede variar de 12 a 36 horas dependiendo de las condiciones del clima, capacidad de drenaje de las pilas, altura de la masa de café, tipo de despulpado y calidad de agua utilizada. La fermentación del café despulpado en las pilas debe hacerse en seco y que estas pilas estén techadas para evitar el cambio de temperatura por el frío de la noche que influye mucho en este proceso. Entre más tarda el proceso de fermentación, el café puede perder hasta un 9% de su peso. Con la circulación del agua al despulpar, se acorta significativamente el tiempo de fermentación y la pérdida de peso se reduce considerablemente. Maynor, cuando el café se encuentra listo para ser lavado, ¿cómo se determina el punto de fermento? Una prueba fácil y práctica es introduciendo un palo redondo y grueso entre la masa de café hasta el fondo del tanque. Si al sacarlo queda formado el orificio, nos indica que ya está listo para lavarse. Otra prueba práctica es sacar un poco de café pergamino del tanque de fermento. Se coloca en un recipiente con agua, luego se frota con las manos y si emite un sonido a cascajo y se siente áspero al tacto, significa que ya está listo para lavarse. ¿En qué consiste la fermentación mecánica del grano de café despulpado? Con este método, el mucílago del grano es removido rápidamente por medio de fricción, por medio de máquinas conocidas como desmucilaginadoras. En este proceso se ahorra agua y se reduce la pérdida de peso del grano entre 1.5 al 2% del peso seco. Después del desmucilaginado mecánico del grano, se recomienda la actividad de reposo, que consiste en mantener el café lavado sumergido en agua limpia durante 12 a 24 horas para eliminar el total del mucílago, debido a que estas máquinas no lo eliminan en su totalidad. En el beneficiado del grano, actualmente también se cuentan con módulos integrales que realizan las actividades de despulpado, desmucilaginado, clasificado y lavado, donde se necesita menos área de infraestructura, pero se tiene que realizar una inversión alta por el costo de este equipo. Amigos caficultores, para realizar estas actividades de beneficiado de café pueden consultar con los técnicos conocedores o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Es el momento de despedirnos. A nombre de los que hacemos el Cafetal Radio, gracias por su sintonía. Recuerde que puede escucharnos los martes y los jueves a las 5 de la mañana por esta emisora. Que tengan un buen día. Usted escuchó el Cafetal Radio.
No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor.